En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días aquí en Piso. Quien les habla, Prince Otto, y también estoy en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Muy bien, vinimos hoy como para irnos a una función ahí, ¿viste? Equipadas, no, pero esta es la campera de MF, así que vos tenés el logo, yo también. ¿Sí? Tenemos una campera vos, Josema, ¿te gustaría? Vamos a ir a sondear qué tal si pueden donarnos para traer aquí, pero eso es al margen. Y como es habitual, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. De hecho, nuestro invitado ya está en piso, pero vamos a dejar aquí en suspenso, aunque la gente que nos sigue siempre sabe de quién se trata cuando hacemos un programa, obviamente, como el de hoy. Y de momento hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, en abril de 2025, las industrias chinas aumentaron sus beneficios un 3% interanual por encima del 2,6% de marzo, impulsadas por un programa gubernamental que fomentó la renovación de equipos y bienes de consumo. En el primer cuatrimestre, el sector industrial creció 1,4% con un repunte del 8,6% en la manufactura, mientras que la minería cayó 26,8% y los servicios públicos subieron 4,4%. La alta tecnología destacó al duplicar sus beneficios, especialmente en la fabricación de chips vinculados a inteligencia artificial. Esto ocurrió a pesar del aumento de aranceles de Estados Unidos hasta 145%, seguido de una tregua comercial de 90 días. Analistas resaltaron la capacidad de respuesta de la industria china, lo que permitiría al gobierno mantener una política económica más moderada con una meta de crecimiento cercano al 5%, destaca Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, los bonos globales repuntaron con fuerza, encabezados por los del Tesoro estadounidense, luego de que Japón diera señales de ajustar sus emisiones de deuda tras una caída en el mercado. El rendimiento de los bonos a 30 años en Estados Unidos bajó a 4,95%, mientras que en Japón cayó más de 20 puntos básicos. También se observaron alzas en Europa, en un contexto marcado por déficits fiscales crecientes y mayores costos de endeudamiento, similares a los niveles previos a 2007. Y ya estamos aquí en piso con Daniel Ríos, el ex coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, más conocido como GISE. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buen día, Prince. Buen día, Ada. Buen día a la audiencia. A veces filósofo, pero no soy de profesión filósofo, sino que de la Facultad Politécnica de la UNA. ¿Yo qué dije? Facultad de Filosofía. ¿Vos te estás acordando de tu facultad? Exactamente, Dani taputa punta, perdón, Facultad Politécnica. Bueno, en fin. Gracias, Dani. Estoy traída, creo que llamó Tormenta. Espero que no llegue. Uno nunca se olvida de dónde viene la prensa. Yo casi ya me olvidaba de vos, porque después de siglos te tengo. Lo importante es que estás acá, ¿verdad? La verdad que es un gusto siempre estar acá, como en casa, en Economía 1000. Muchas gracias, Dani. Y nuestro tema de hoy, vamos a seguir explorando la parte de energía y obviamente algunos nuevos componentes que vienen a formar parte del cierto conjunto, vamos a decirle, de lo que es el sector energético, y obviamente esto de la oferta y demanda y los desafíos que se enfrentan en ese sentido, Dani. Y antes me gustaría que pudieras hablar un poco de este grupo de investigación en sistemas energéticos GISE, quienes lo conforman, realizan también análisis, obviamente van de alguna manera intercambiando conocimientos. ¿Puedes compartirnos de qué se trata el GISE? Bueno, el GISE es un grupo de investigación que depende de la Dirección de Investigación de la Facultad Politécnica de la UNA. La UNA tiene como misión la formación académica, también la extensión universitaria, que es decir, transferir esos conocimientos en un ámbito más social a la comunidad, y luego la investigación, que es la creación de nuevo conocimiento. Hay una dirección de investigación en la Facultad Politécnica y dentro de esa dirección nos organizamos en diferentes grupos. Nosotros tenemos un grupo dentro de lo que es el área de acción de la Facultad Politécnica que se dedica al desarrollo de sistemas energéticos, y somos un grupo que tiene una trayectoria ya de casi 15 años.
atendiendo, digamos, a una evolución paulatina a lo largo del tiempo. También la actualización de sus miembros, el crecimiento de algunos, la nueva camada también que está llegando. Somos 6 investigadores en planta, incluido yo. Somos de profesión en áreas afines también de la Facultad Politécnica, ingenieros en la electricidad, ingenieros electromecánicos, también ingenieros en sistemas de producción. Están seguramente en sintonía, así que le mando un saludo a todos ellos. De la Facultad Politécnica. Sí, de la Facultad Politécnica. Nomás ahí, Y dentro de los trabajos de investigación que hacemos, también actuamos con alumnos de la facultad en carreras de ingeniería en energía, ingeniería en electricidad, ingeniería en sistemas de producción y otras. No me quiero olvidar de ninguna, pero tratamos de implementar temas que puedan de manera multidisciplinaria tratar de solucionar estos problemas atendiendo a estas áreas de acción que tiene la Facultad Politécnica. Dani, hace 15 años la realidad de la situación o el panorama energético de Paraguay era muy diferente a lo que tenemos hoy, obviamente, a lo que vamos a tener quizás dentro de 5 años. E imagino que la preocupación y eso que siempre venían hablando y analizando y debatiendo se ha reforzado de un tiempo a esta parte. Totalmente. De hecho, Prince, nosotros voy a presentarte un boletín que es el número 3, que sí, una línea que así como vos decís, trata de abordar, no obstante, un problema. El problema, entre comillas, histórico que arrastramos de un tiempo a esta parte es qué hacer con nuestra energía. Somos un país que históricamente estuvimos bendecidos con un superávit de generación de electricidad en comparación con nuestra demanda. En ese sentido, los primeros boletines del GICE en el año 2017-2018 aproximadamente trataban de analizar una teoría de utilización de la energía acá en Paraguay en comparación con la dinámica convencional de cederle a Brasil a cambio de la compensación. Y Argentina también a cambio de la compensación, que es básicamente el excedente que tenemos en las binacionales, tratar de buscar una perspectiva de ingresos, más que nada. En ese sentido, la hipótesis que perseguimos siempre, bueno, ¿qué pasa o qué tipo de valor agregado podemos tener si es que utilizamos la energía acá en Paraguay? Los primeros boletines trataban de analizar opciones tales como la venta al mercado brasileño y argentino, trataban de analizar dinámicas tales como la instalación de industrias electrointensivas tradicionales, como por ejemplo la minería, la fabricación también de hierros que requieren hornos de alta de altos hornos de fundición que requieren una gran cantidad de energía, por eso son electrointensivas. Y por otro lado también una propuesta de electrificación a pequeña escala pero en gran volumen, o sea, a pequeña escala de industrias pero en un gran volumen de industrias, en una gran cantidad que en su conjunto hagan una gran cantidad de energía. Ahora en el boletín número 3, en todos esos casos siempre salió como mejor opción por el efecto multiplicador que tiene el hecho de crear industrias dentro de Paraguay, utilizar la energía, generar mano de obra, etcétera. Siempre salía como mejor opción la utilización de la energía acá en Paraguay para un desarrollo industrial mediante pequeñas, medianas industrias. Este tercer boletín lo que trata es tratando, digamos, de poder tocar la dinámica siempre de utilización del superávit de electricidad. Tiene una nueva opción, que es el de la utilización de la energía de ese superávit para un sector económico puntual, que es el de la industria de centro de datos. ¿Por qué los famosos data centers? Exactamente. ¿Por qué elegimos esa industria en particular? Y porque vemos que la economía mundial está tendiendo hacia esa actividad y tiene características particulares. Primero que nada, es un sector que consume mucha energía eléctrica y en otro orden de cosas, esa energía eléctrica a nivel mundial generalmente tiene una huella de carbono. En ese sentido es que Paraguay surge como una alternativa para proveer energía a esas industrias. ¿Por qué? Porque nuestra matriz de producción de electricidad sigue siendo limpia. Es decir, el superávit que tenemos, si bien es menor al de años anteriores, sigue siendo considerable y sigue teniendo ese sello verde, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que, atendiendo a la tendencia que vemos a nivel mundial respecto al desarrollo de este sector económico, bueno, la pregunta es, que creo que es una pregunta válida, bueno, ¿qué rol tiene
que Paraguay jugar en ese estadio, en ese partido, ¿verdad? Entonces creamos unos escenarios allí en donde... De hecho podemos Sí. avanzar. Le pedimos a los compañeros del soporte, por favor, visual de esto. Es básicamente el resumen. Sería abajo, el cuadrito de abajo en la siguiente página. Esto es un boletín que está disponible en la web de la Facultad Politécnica dentro de la pestaña que corresponde al GIS. De hecho, se llama Energía en Paraguay, el camino hacia el hub tecnológico de América Latina, y en su edición 3, como ya lo mencionaba Dani, de hecho. Sí. ¿Qué podemos observar? Si podemos, y si es posible, hacer un poco de zoom en el primer cuadro, les agradecería, compañeros. Aquí vemos justamente la composición de oferta, cantidad y unidad de medida, Dani, evidentemente por los que generan, vamos a decir, estas represas. Sí, podemos ir un poco más abajo. Yo creo que lo que a la audiencia, eso es más que nada la parte de supuesto, ¿verdad? Un poco más abajo de vuelta. Yo creo que ahí se puede hacer zoom, ¿verdad? Lo importante que tratamos de contrastar en este estudio son diferentes escenarios de demanda. ¿En qué sentido? En un sentido de impulso moderado Sí. o de impulso mucho más acentuado a este tipo de industria. Es decir, que más temprano que tarde consuman más o menos energía, por un lado. Y por otro lado, lo que identificamos son diferentes instituciones que tienen que percibir esa remuneración por la venta de energía. Hay una dinámica que nosotros identificamos de manera muy simple, pero para graficar el punto de a dónde va la remuneración dependiendo de la actividad. La cesión de energía directamente es una remuneración que va a la administración central, al Ministerio de Hacienda. Por otro lado, si hablamos de una venta interna de la energía, ahí el que percibe esa remuneración por la comercialización es la ANDE. ¿Correcto? Y en ese sentido, el Tesoro tampoco se ve sin remuneración en el sentido de que esa venta tiene IVA. Entonces, existe también un componente que va al mes por el IVA de la venta de esa electricidad. Y luego también está la cesión, si bien en menor escala, pero la diferencia entre lo que tenemos todavía disponible versus nuestros escenarios de impulso a la industria de centro de datos, de vuelta tenemos un margen que se sigue cediendo. ¿Qué es lo que vemos esas son en las esta columnas tabla? que están allí planteadas en ese escenario, ¿verdad? Dani, vemos 2024 y bueno, ahí está la composición de los ingresos que generaría tanto, como ya mencionabas, para la ANDE como para el Ministerio de Economía y Finanzas en materia de impuestos. Sí. Y vemos un crecimiento, obviamente ya proyectado. ¿Por qué esta estimación, Dani, de crecimiento? ¿Por la venida de más industrias o por qué? ¿Cuál es el componente que utilizaron para hacer este ejercicio? Nosotros vemos sobre todo que hay una política a nivel del Ministerio de Industria y Comercio de atracción de inversiones. Eso es reforzado por el presidente gracias a los viajes que hace. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es preparar el estudio por lo menos ante un escenario donde producto de ese incentivo puedan venir la magnitud de industria que se espera. Por otro lado, atendiendo a un escenario, digamos, donde las cosas no salen como se esperaba, también tenemos un escenario, entre comillas, pesimista, ¿verdad? Perfecto. Por cuestiones que pueden ir, por ejemplo, por el lado de la tarifa de la electricidad, de la tarifa de venta, ¿verdad? El atractivo principal de nuestro país sigue siendo que es la tarifa más competitiva, entre paréntesis, la tarifa más baja de la región. Ahora, cualquier ajuste de esa tarifa puede hacer, digamos, que esa proyección de crecimiento de estas industrias se vea afectada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos hacer mediante escenarios de crecimiento bajo, moderado, promedio y optimista, ¿verdad? En ese sentido, el escenario que más ingresos en conjunto nosotros encontramos que puede redituar en el acumulado de los años que consideramos como plazo, es el escenario optimista en donde vienen la mayor cantidad de industrias posibles. Existe, digamos, una tarifa asociada al último ajuste que hizo la ANDE y se sigue cediendo una proporción restante de lo que no se consume acá. Ese mix es el que hace que sea digamos, una estrategia óptima en función de los escenarios planteados para la mayor cantidad de ingresos posibles, ¿verdad? ¿Podemos hacer una recapitulación de esos ingresos estimados que hicieron? Los ingresos estimados se dividen en venta por parte de la ANDE, Sí. el IVA 10% por esa venta y luego el ingreso por la compensación por cesión de energía que va directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Y poniéndole los números, Dani. Allí tenemos los números, si podemos hacer zoom, yo creo que está en el escenario, ese es el cuadro comparativo de escenarios.
tenemos el escenario número 3, que es el más favorable, Sí. que es el de crecimiento optimista, que es donde más industrias de centro de datos vienen. Y también la tarifa de ANDE es la ajustada al escenario, digamos, anterior. Allí, al escenario, digamos, actual, que es luego del ajuste, luego del incremento que hubo el año pasado. En ese sentido, tenemos el mayor ingreso por venta de energía, gracias a eso, demanda por tarifa nos da la venta, y luego tenemos, gracias a una gran magnitud de venta, una gran magnitud también de IVA, que son ese escenario 3 que dice 1087 y monedas millones, y luego los 108, casi 109 millones de IVA. Y por otro lado, si bien es el escenario que menos cesión de energía tiene, sigue siendo un monto considerable de 1.391 millones de monedas en el acumulado por estos 4 Sí. años, lo que da la suma total de 2.587 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Es importante mencionar que existe una relación de compromiso. El hecho de vender en mayor escala acá en Paraguay hace que haya menos cesión, pero en la sumatoria lo que nosotros encontramos es que esa combinación es la que hace la mayor sumatoria de ingresos. Dani, esto no termina, obviamente, se hizo bajo estimaciones y se aplicó evidentemente algunos cálculos ahí para hacer evidentemente estos números, pero esto no incide o no va a incidir en esto que yo te había consultado, de hecho, antes de entrar en el programa, de la proyección que se tenía de demanda, no acorta esa brecha de 2030-2032 en el que se decía que ya íbamos a superar, vamos a decirle, la necesidad de energía versus lo que realmente se está ofreciendo. Sí, Prince, totalmente. Como cualquier estudio académico, y de hecho en el boletín nosotros dedicamos un apartado al final de desarrollo de los futuros trabajos pendientes a partir de este. Esto tiene, digamos, su alcance, ¿sí? Hay cuestiones que quedaron por fuera del estudio. El principal de ellos es el plazo. Nuestro plazo de análisis es de cortísimo plazo, es decir, Sí. va hasta el 2027 nomás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que hay dos cuestiones muy importantes que mencionar. Primero que nada, las condiciones tarifarias respecto a la principal central que suministra el sistema paraguayo, que es Itaipú, que tiene condiciones previstas solamente hasta ese año. A partir de ese año en adelante, la perspectiva es que existan nuevas condiciones asociadas al anexo C, lo que puede reconfigurar la dinámica, sobre todo de disponibilidad de energía y también tarifas para la venta interna a nivel Paraguay. Lo otro tiene que ver con cómo nosotros vamos manejando ese superávit de generación a medida que nuestra demanda va equiparando la oferta. Mientras más capacidad tengamos de hacer ajustes año por año, vamos a poder tener mejor capacidad de control, y eso es lo que ofrecen este tipo de contratos que ofrece la ANDE, con flexibilidad en términos de plazo para poder hacer esos ajustes. Y también hay una cuestión importante que también es otra limitación del estudio. Nosotros consideramos los promedios anuales, si bien dentro del año pueden haber picos de demanda, Sí. y también puede haber limitaciones en cuanto al recurso primario, por ejemplo, mayores o menores caudales de agua. En ese sentido, el estudio todavía no considera esas variaciones, pero es importante mencionar también que una de las bondades, entre comillas, de este tipo de contratos para industria de centro de datos que de hecho la ANDE implementa, es la de poder interrumpir el suministro ante situaciones de fuerza mayor, que son pocas horas durante el año, pero de gran demanda. Hay un criterio que implica el suministro a la población en general, priorizar eso. Entonces, en ese sentido, una de las bondades que este tipo de industrias tiene, a diferencia de otro tipo de industrias como por ejemplo la industria láctea, que tiene cadenas de producción y que uno, si tiene una parada, tiene que incurrir en una limpieza que le toma varias horas durante el día. En este caso, este tipo de industria en particular es más modular, es decir, puede interrumpirse y luego volver a operar en menor franja de tiempo con respecto a industrias más tradicionales, lo que agrega un componente de flexibilidad también, ¿verdad? Entonces, creo que es importante enfatizar el punto que dimos al inicio de por qué nos dedicamos a estudiar este tipo de industria en particular en este boletín 3. Primero que nada, porque vemos que es una tendencia a nivel mundial que este sector gane mayor preponderancia, tanto en lo que es una actividad económica,
la generación de mano de obra, sobre todo la creación de empleos de conocimiento y calificado, ¿verdad? Pero por otro lado, porque desde el punto de vista del sector eléctrico, implican contratos que puedan ser interrumpibles durante el día, por lo menos en este periodo de corto plazo, mientras estamos preparando el ajuste de nuestro sector eléctrico para adaptar la oferta, que por mucho tiempo fue superavitaria, a una demanda que va a ir creciendo y que va a exigir que esa oferta vaya por primera vez también creciendo con lo que conocemos, paneles solares, nuevas hidroeléctricas y otros. ¿Hay normativas específicas para el funcionamiento de estas actividades, Dani? Digo, porque de hecho, y un saludo muy especial a Guillermo Krauk, en algún momento lo tuvimos aquí, mencionaba de que hoy por hoy lo que se tiene como registro es la instalación de las conocidas como minerías, o corregime vos el término, de actividades puntuales en, por ejemplo, Valenzuela y demás, donde tenemos justamente una conexión más rica, vamos a decirlo. Pero en ese caso puntual es de esta actividad, y aquí estamos hablando de data center. ¿Hay como normativas específicas que maneja la ANDE para este tipo de sectores económicos o no, Dani? Digo, imagino que la demanda es diferente, ¿verdad? ¿O es casi similar entre una u otra actividad? La demanda, Prince, en términos eléctricos, puramente hablando, es igual si es este micrófono o este foco, así es una máquina de criptominería. O de centro de datos, que es lo que estamos hablando aquí. Sí existen condiciones respecto a el suministro, que es lo que mencioné, por ejemplo, las cuestiones de interrupción o no interrupción. Existen cuestiones como las horas de conexión que tienen que correr por cuenta del usuario, y existe sobre todo una condición tarifaria especial en virtud del consumo intensivo, que en este caso es especial. De hecho, el grupo de consumo de ANDE para este tipo de actividad, entre los cuales se encuadra en una primera etapa la criptominería, que es lo que prepondera ahora mismo, sí, y luego entraría la industria de centro de datos, la ANDE le denomina ese tipo de cargas grupo de consumo intensivo especial. Entonces, alrededor de esa característica se engloba este tipo de demanda. Es una demanda que consume mucha cantidad de electricidad de forma permanente, y eso le da un carácter especial, sobre todo para el trato ante situaciones de emergencia como la que mencioné anteriormente. Ahora, lo importante también mencionar es que la cantidad o el hecho de crear ya una economía alrededor de este tipo de industrias puede preparar a este sector para los próximos desafíos del sector eléctrico paraguayo, que es algo también que mencionamos en el informe, que es que esta magnitud de recursos que pueden llegar a estar disponibles para la ANDE representan una parte importante de lo que la ANDE presupuesta como obras de refuerzo también, ¿verdad? Qué es importante mencionar, o sea, ¿cuál es la dinámica ahora mismo para la instalación de estas industrias? Ya existe una infraestructura construida, es decir, el interesado va a la ANDE y consulta, que es el paso que corresponde, dónde puede instalarse, y luego de un estudio la ANDE determina o da luz verde por cierto tiempo en tal industria, en tal zona, en tal sector. Eso es importante porque ya es una infraestructura en términos de cables, de subestaciones, compañía, que ya está construida por la ANDE. Es decir, la ANDE lo que hace en virtud a esa instalación ya construida es gana uso para recuperar más rápido la inversión, ¿verdad? En ese sentido, mientras estas industrias puedan inteligentemente coordinar con la ANDE su instalación, puede dar pie también a que puedan participar luego, no solamente como demandas, sino como inversionistas en el sector privado, para poder construir centrales o por lo menos una parte del suministro que le corresponda. Es decir, así como tenemos una industria de data center, también tengamos al lado una planta de generación solar fotovoltaica que justamente le permita suministrar en ese momento en el que la ANDE necesita para la demanda prioritaria que somos todos nosotros. Que de hecho es lo que puede llegar a ocurrir atendiendo a que nuestro pico de demanda en el horario de verano, en horario de máximo calor, es al mediodía, que es cuando hay más sol, ¿verdad? Entonces, estos nichos de coordinación en donde encontramos industrias que son relativamente flexibles, la ANDE tiene ya infraestructura
que le conviene amortizar más Sí. rápido gracias a la venta de energía durante mayor cantidad de tiempo, y sobre todo la preparación de una economía para que estas industrias puedan luego tener condiciones para invertir en obras. Todo esto creo que puede ser una parte importante de lo que puede significar el sector eléctrico paraguayo del futuro. Entonces, se crearon las condiciones para justamente potenciar este tipo de actividad, Dani, en el país. ¿Qué es lo que falta avanzar para que de alguna manera cierre, vamos a decir esto, como actividad? Yo creo que hay una cuestión importante, y eso es un tema aparte, Sí. para conversar en otro momento, que tiene que ver con la situación financiera de la ANDE, que lo menciona el propio presidente de la ANDE cuando le toca hablar de este tema, ¿verdad? El único grupo de consumo de la ANDE que tiene el margen de rentabilidad apropiado para poder financiar inversiones es este grupo de consumo intensivo especial. Según datos de la memoria de la ANDE, el costo promedio de la ANDE, cuando ya consideramos todas las demandas entre las cuales nos incluimos nosotros, está por encima de lo que es la tarifa promedio. Es decir, la ANDE no es capaz, digamos, de recaudar todos los costos que implica la expansión según la dinámica de crecimiento que estamos teniendo. Entonces, en ese sentido, hay una conversación que hay que tener respecto a cómo financiar la expansión, el problema financiero de la ANDE, para que se cree una dinámica, no solamente para que esta industria pueda venir, sino para que cualquier industria, y sumado a eso comercios y otro tipo de sectores económicos, pueda tener las condiciones de suministro confiable, de manera tal a que sea realmente o se configure o se consolide como un elemento económico importante para nuestro país. Entonces, a mí me parece importante que la discusión sobre las condiciones tarifarias de ANDE, y luego también lo que tiene que ver con el financiamiento de inversiones también del sector privado, puede ser importante como paso a seguir luego de este tipo de debates que estamos propiciando. Dani, muy interesante, aprendiendo como siempre contigo. Te pedimos que te quedes hasta el final del programa porque tenemos más preguntas para vos. ¿Te parece? Sí, me parece. Seguimos con Daniel Ríos, coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Estratégicos de la Facultad Politécnica, hablando sobre todo lo referente al sector energético y el nuevo escenario que se plantea también con grandes posibilidades de ingresos para el Estado si obviamente se hacen las cosas bien y se enmarca dentro de lo que se tiene como también sistema normativo. Vamos a una pausa, de la vuelta seguimos con más. 11 de la mañana con 35 minutos. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí lo tenemos a Daniel Ríos Festner, es verdad el apellido. Así que muchas gracias, Dani, por seguir aquí. Vamos hasta el final y tenemos muchas más consultas contigo porque obviamente cuando hablamos de energía hay un abanico casi interminable de consultas y sobre todo de preocupación porque el tiempo se acorta y bueno, quizás estamos perdiendo también de alguna manera ciertas oportunidades si es que no establecemos ya algunas líneas de implementación súper activas. Pero tenemos que hacer un paréntesis aquí porque tenemos que compartir nuestro pequeño segmento de la cifra del día. Adelante. 2.460 millones de dólares acumula aproximadamente el Fondo de Reserva del IPS, destinados exclusivamente a garantizar el pago futuro de jubilaciones y pensiones. Por mandato constitucional y legal, esos recursos deben generar rentabilidad, por lo que se invierten en instrumentos financieros dentro del sistema bancario paraguayo, comentó Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Seguimos en entrevistas, en comunicación. Está acá en piso Daniel Ríos, coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica de la UNA. Dani, hay una cuestión ahí de costo, oportunidad y bueno, sobre todo de tiempo y plazo en la instalación de estas industrias y de hecho te traslado la pregunta puntual sobre eso. Sí, ¿cuánto tiempo lleva la instalación de una industria de centro de datos? Bueno, este tipo de industria en comparación con industrias tradicionales, a mi entender, lleva mucho menos tiempo. O sea, entiendo yo que en el orden de un año o menos, inclusive, un tipo de industria de gran escala podría estar ya operativa. ¿Eso incluiría el estudio de prefactibilidad y demás o no? Podría incluir, sí, totalmente. Podría incluir todo el proceso. Ahí es cuestión, a medida que mayor es la escala de demanda, evidentemente mayor es el tiempo. Por ejemplo,
una de las industrias principales que está a nivel de sistema de potencia, ya que tiene orden de cientos de megavatios de consumo, requiere una subestación. Así como las subestaciones que vemos, digamos, dentro de los barrios, una de esas puede ser exclusivamente para una industria de este tipo, ¿verdad? Y evidentemente eso conlleva su tiempo de construcción. Es una construcción muy particular, es una construcción muy especial. Y luego tiene que conectarse también eso con la red de Ande, tienen que hacerse ciertas pruebas. Entonces, mismo por lo que tiene que ver con el suministro eléctrico de la red principal y luego lo que es la instalación en sí, eso podría conllevar un tiempo de ese orden, de un año, considerando también importante que el tamaño puede alargar o achicar un poco eso, pero el promedio puede ser ese. ¿Y el nivel de inversión es mucho, Dani? Vos sabés, Prince, que ese dato ahora mismo no tengo. Yo entiendo que sí existe un margen de rentabilidad de este tipo de inversiones en función de la tarifa de electricidad. O sea, en la medida en que la tarifa de electricidad sea competitiva como lo es en Paraguay, el margen es, digamos, considerable en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, evidentemente, si hablamos de una subestación que implica la construcción, una parte por lo menos, y luego lo que es la obra de las máquinas en sí, estamos hablando de obras del orden de decenas, inclusive puede ser cientos de millones de dólares. ¿La ANDE tiene como mapeado los lugares o zonas donde son más potenciales la instalación de este tipo de industrias, Dani? ¿O no se llegó todavía a ese nivel de trabajo fino, vamos a decir? Yo entiendo que la ANDE recibe todas las consultas de interesados y evidentemente, como son pocos los interesados en términos de comparativos, ¿verdad? Sí. Con respecto a otro tipo de servicio, yo creo que la atención ahí es personalizada, ¿verdad? Entonces depende mucho del terreno que ya tenga el interesado o la zona, digamos, que ya haya visto. Lo que sí tenemos que saber es que tenemos nosotros tres niveles de suministro principal. O sea, nuestra red de transporte de potencia tiene tres escalas, ¿verdad? Entre las cuales la principal es la de 500 kilovoltios, que es como que nuestra columna vertebral. Sí. Luego tenemos la de 220 kilovoltios y luego la de 66.000 voltios, ¿verdad? En ese sentido, tenemos ciertas subestaciones insignia, sobre todo considerando la subestación, la red principal en 500 kilovoltios, que son las subestaciones Iguazú, que se inauguró hace, creo que orden de 2 o 3 años, luego la de Valenzuela, que se inauguró recientemente, y luego la de Villa Ayes, ¿verdad? Entonces, esos son como que los focos en donde la mayor disponibilidad de uso puede estar, ¿verdad? Y luego tenemos las instalaciones de 200 kilovoltios, que son las subestaciones que más presencia tiene a nivel nacional. En la medida en que crezca la población o crezca también en el desarrollo industrial de servicios, hacen falta más subestaciones. Solo que eso, cuando se construye dentro mismo de las ciudades, generalmente ya es para una demanda establecida, ¿verdad? Claro. Entonces esa sería la diferenciación que yo podría hacer atendiendo a cómo está diseñado nuestro sistema. ¿Experiencia de países a nivel regional como justamente potenciadores de este tipo de industria, Dani, tenemos? Yo tengo por lo menos la referencia de Uruguay y de Chile, que entiendo yo están encaminando contratos con Google. Pero ya como algo fijo, imagino, ¿verdad? Ya como algo fijo. El caso de Uruguay es el de menor escala, del orden de decenas de megavatios, para reforzar la conectividad en esa zona en particular. Y fue el primer caso, ¿sí? Google necesita desarrollar este tipo de centro de datos en la medida en que aumente la cantidad de usuarios para todos sus servicios, claro, entre los cuales está el correo, YouTube y otros, ¿verdad? Entonces eso se tiene que ir reforzando paulatinamente. El caso último y el de mayor escala, que según recuerdo era de 80 megavatios también, era el de Chile, que era importante también. ¿Por qué? Porque a la par de la construcción del centro, también estaba construyendo una central propia fotovoltaica para su propio suministro. Entonces es un ejemplo interesante de cómo este tipo de industrias también puede atraer
inversión ya directamente para el suministro del sector energético. Y de hecho es la tendencia, perdón, porque la magnitud de consumo de este tipo de industrias va a hacer que tengan que ser autosustentables, por lo menos en un periodo de tiempo importante, para no, vamos a decirle, afectar a la demanda principal. Dani, dentro de este estudio que presentaron en el boletín número 3 del GIS, ¿se contemplaron esto del potencial de inversión también o no? ¿No se hizo ese ejercicio? Digo, asumiendo el escenario que tenían y versus la posibilidad de que se instalen con sus propias, vamos a decirle, subestación pequeñitas ahí como mencionabas para que sean autosustentables. Yo creo que ese es un punto pendiente Me vas a de poner precisar. como crédito ahí, Te voy a Prince, poner como crédito, idea, sí. crédito, la coautora de ese. Sí, por supuesto. Claro, la magnitud de inversiones que atrae o que mueve, eso está pendiente de analizar, siendo que el estudio se limitó solamente a analizar Claro. los flujos económicos, pero es un punto válido. O sea, en la medida en que tengamos esa magnitud de industria, evidentemente se va a crear una economía alrededor, todo lo que tenga que ver con la importación, todo lo que tenga que ver con los aranceles, todo lo que tenga que ver con la mano de obra que va a construir esas centrales. Existe también la industria del sector eléctrico que se ve beneficiada por la construcción de subestaciones de líneas de conexionado. Entonces, en ese sentido, justamente hacia ahí tendemos. ¿Por qué? Porque el hecho de usar la energía aquí, mismo si es a nivel intensivo, tiene un efecto multiplicador en la economía que puede ser importante analizar cómo distribuir internamente. Vos formás parte también de la consultora CREX. Sí. Especializada en temas también energéticos. Y como conocedor, evidentemente, del sector, Dani, ¿hay consultas de inversionistas extranjeros? Y si hay algún denominador común que de alguna manera genera cierta reticencia en los propios inversionistas, dicen, o dudas al menos, es decir, quiero instalarme en Paraguay, pero esto no me está convenciendo. ¿Se puede hacer algún destaque de eso o no, Dani? Yo creo que lo principal que se destaca por el lado positivo, o sea, lo que Sí. nos abre la puerta es el tema de la energía limpia, Sí. energía abundante, al menos en la generación, y luego la tarifa competitiva. Esos son los tres, vamos a decirle, puntos principales a destacar. Por el lado de los contras, digámosle, Sí. están los aspectos más que nada normativo y jurídico, ¿verdad? Cosa que afecta, yo creo que transversalmente a todo el desarrollo industrial y comercial de nuestro país. En ese sentido, yo tengo que destacar el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, que está tratando de establecer una ventanilla unificada para que los inversionistas interesados puedan tener en un solo paso la lista de requisitos y el menú de información a disposición para poder hacer eso. Yo entiendo que en la medida en que existe una política de gobierno de atracción y sobre todo existe ya una masa de inversionistas interesados, a medida que está avanzando eso, también las formas de coordinación están evolucionando. Y es también gracias a eso que podemos levantar estos puntos, ¿verdad? Entonces, de vuelta, es una invitación a realizar un trabajo coordinado entre múltiples sectores, trascendiendo a puramente lo que es un humilde ingeniero electricista, ¿verdad? No. Entonces, en ese sentido, es importante hacer trabajo en equipo y poder encontrar soluciones a medida para ese tipo de problemas. ¿Cómo ves esta industria, Dani, dentro de 5 años? Bueno, tienen un estudio de hecho realizado como escenarios, pero de acuerdo a tu experiencia, a todos estos componentes, sacando todo tipo de shocks, ¿cómo ves? ¿Realmente funcionaría en Paraguay con lo que se tiene? Y obviamente se tiene que seguir avanzando en otras cosas o en otras normativas. Yo creo que en función a la experiencia reciente, Sí. sobre todo analizando la minería de criptomonedas legal, que es, Obvio, digamos, hay que aclarar eso. la referencia de consumo intensivo especial, entre comillas, positivo. La economía creada alrededor de eso, la experiencia, el aprendizaje y sobre todo la magnitud de inversiones que se desarrollan y la proyección que tiene este tipo de empresas. Yo creo que hay industria de centro de datos, que es la evolución luego del primer paso de criptomonedas. Yo creo que hay nicho para este tipo de industrias para rato, ¿verdad? Evidentemente, el desafío, una vez instalado, es
consolidarse. Claro. Entonces, dentro de ese marco de consolidación están las cuestiones operativas, tratar de asegurar el suministro a la demanda principal, tratar de crear un ecosistema positivo respecto a recursos para que la ANDE financie su plan de expansión para todos los sectores. Y en ese sentido está también importante la adaptación del marco para que la inversión privada también pueda participar dentro del sector eléctrico. Sobre todo con obras de generación, pero también con obras de transmisión y bueno, hasta ahí como mínimo como para poder sostener. En la medida en que exista una puerta abierta para que estas industrias también puedan generar electricidad, y esa electricidad inclusive pueda ir no solamente para sí misma, sino para otras industrias, puede crear un efecto multiplicador en donde se vea beneficiado todo el sector a nivel país, y eso pueda a su vez crear una dinámica mucho más rápida en ese orden. Porque en ese contexto salieron varias normativas, Dani, de incentivo, por decirlo de alguna manera, de que industrias o capital extranjero pueda venir a Paraguay, o los que ya están acá instalados puedan generar, vamos a decir, fuentes alternativas también de energía. Eso, ¿hay una ley que está vigente que trata de impulsar ese tipo de actividades o no? ¿Y que acompañaría básicamente lo que estás diciendo? Justamente la semana pasada participamos de un evento en la ANDE, al que fuimos invitados por la Unión de Ingenieros de la ANDE, en donde se conversó al respecto de las adecuaciones del marco dentro de lo que es el plan de expansión de ANDE, en ese contexto. En ese sentido, fue importante una mención que se realizó a la actualización de una ley muy relevante, que es la ley 6977, que ahora mismo está siendo analizada por el Poder Ejecutivo para poder presentar al Congreso en virtud a ciertas recomendaciones que se tuvieron del sector privado sobre todo y de otras consultorías técnicas. ¿Basadas en qué básicamente, en líneas generales, digo, estas recomendaciones? Las recomendaciones tienen que ver, por ejemplo, sobre el plazo máximo que se permite para los contratos. Que antes era muy reducido. Exactamente. Temas, por ejemplo, de bancabilidad, que tiene que ver con las garantías. Sí. Temas de, por ejemplo, moneda, de transacción dentro de los contratos y un largo etcétera. O sea, se encontraron ciertos perfeccionamientos que era posible realizar, y sobre todo se escuchó al sector privado, y yo entiendo, según lo que escuchamos en esa presentación, que ese proyecto de modificación está al caer en el Congreso Nacional, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es importante analizar la salida de esa ley para verificar en función a esa ley cuántas obras de generación nuevas entran. ¿Por qué? Porque se consideran varias figuras. Si bien la figura principal es la de generador, que es la que va a suministrar a la ANDE para su distribución interna dentro del país, bajo el marco de licitaciones, también están las figuras de autogenerador y de cogenerador, que básicamente es el aprovechamiento del recurso dentro del predio de uno mismo para su propio consumo. Ahí uno ya puede generar cierto margen de ahorro de lo que está demandando de la red y buscar elementos para ser eficiente y que la energía siga siendo un elemento muy bajo dentro de su estructura de costos. Entonces, lo que la ley busca hacer es crear un marco favorable para ese tipo de inversiones, que va a permitir a su vez que se cree una economía alrededor del suministro de este tipo de energías, como por ejemplo la provisión de paneles solares fotovoltaicos, la provisión de cableado, la provisión de interruptores y otras que en la medida en que haya una mayor escala también beneficia para que haya menores costos, para que a su vez sea cada vez más masivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vemos como que positiva el impulso a esa ley, que no obstante está acotada porque su nombre lo indica, es una ley de energías renovables no convencionales. Eso contempla lo que es tecnología solar fotovoltaica, tecnología eólica, bioenergías y otras, ¿verdad? Hay otro corredor de normativo que trata, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que está circunscrita todavía al ámbito de ANDE, que también debería ser revisada en el futuro, mientras más temprano mejor. Por supuesto. Y luego está el tema de las binacionales que podemos seguir construyendo con Argentina, sobre todo porque hay potencial en dos sitios puntuales
que son entre la provincia de Corrientes y Ñembucú, en la zona de Itatí, Tácora, y entre la provincia de Misiones y el departamento de Itapúa, que es la zona de Corpus Christi. Pero en esos casos puntuales tiene que haber una actualización de la normativa que de alguna manera permita hacer ese tipo de proyectos, ¿o no, Dani? Para los proyectos de generación hidráulica, Sí. sea de gran o de pequeña escala, sobre todo dentro de Paraguay, en ríos internos, hace falta una actualización normativa de la ley de la legislación paraguaya. Y por otro lado, para estos proyectos binacionales que son muy relevantes por su capacidad y sobre todo para optimizar el uso del agua en la cuenca del Paraná, haría falta un acuerdo con Argentina, ¿verdad? En ese sentido es importante mencionar lo que ocurrió hace pocos días, que es el acuerdo entre los gobiernos del presidente Javier Milei y el presidente Sí. Santiago Peña para establecer una tarifa operativa básica de Yacyretá que es de $28. Eso es importante, ¿por qué? Porque da previsibilidad a la operación de Yacyretá y sobre todo viabiliza la ejecución de obras en marcha como Añacuá, que va a permitir mayor disponibilidad de energía para el lado argentino y el lado paraguayo. Nuestro partido, Prince, de un tiempo a esta parte, es toda la generación que podamos tratar de meter al sistema, justamente para seguir favoreciendo este crecimiento económico en virtud a sectores estratégicos, como estaba hablando, y propio el crecimiento y desarrollo de la población en general. ¿Qué es lo más potable de hacerse en el corto plazo en materia de fuente alternativa de energía? Yo creo que por una cuestión de construcción, por una cuestión de costos y también por una cuestión de complementación con la propia demanda paraguaya, es decir, en qué momento nosotros consumimos más, es la tecnología solar fotovoltaica. La tecnología solar fotovoltaica nos permite recortar el pico del mediodía, que en los últimos tiempos es el pico de demanda principal. Sobre todo si es que lo que consideramos son generación a pequeña escala, es decir, a nivel distribuido en cada casa. Tiene ciertas complicaciones eso a nivel operativo. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya excedentes, eso tiene que redistribuirse a nivel de flujo de distribución interno y eso hay que cuidar que tampoco colapse. Claro. Por eso, por ejemplo, la ley de energías renovables no convencionales limita a 1 megavatio el reconocimiento a las instalaciones de autoconsumo. Si es que es más, ese nivel puede comprometer el flujo interno de distribución si es que hay excedentes. Y por otro lado, cuando tenemos digamos, parques solares de gran escala, pueden existir restricciones operativas para poder redireccionar ese flujo a nivel de transmisión y también otras cuestiones de estabilidad del sistema que tienen que ver con la corriente alterna que nosotros utilizamos acá, que requiere que haya máquinas girando, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema ahora mismo. ¿Por qué? Porque tenemos 18 máquinas, 20 máquinas, más otras 20 en Itaipú y Yacyretá, que están girando permanentemente y dando como que un respaldo mecánico a la operación de toda la demanda, al suministro de toda la demanda paraguaya. Cuando tenemos paneles solares, esa generación básicamente no rota, es decir, no hay respaldo mecánico. Entonces, en ese sentido, los problemas que pueden darse a futuro, que va a corresponder el análisis para su gestión, Sí. pero eso muy a mediano y largo plazo, va a ser qué mix de generación solar con hidráulica nos conviene para que sigamos teniendo un nivel de estabilidad apropiado, atendiendo también a que nuestra demanda es está siendo cada vez más dispersa, ¿verdad? Claro. Tenemos un foco de demanda tradicional en el centro, en Asunción, que está luego ya a 500 kilómetros más o menos de la generación, pero a 400 kilómetros de Itaipú por un lado y Yacyretá por otro lado. Y tenemos otro pico de demanda, otro centro que está creciendo mucho últimamente, que es el Chaco Central, que ya está a 700, 800 kilómetros, que ya es una distancia considerable para los niveles de tensión de transmisión Totalmente. convencional, que son 220.000 voltios. Allí existe la necesidad de hacer refuerzos ya en el orden de 500.000 voltios, lo que conlleva de vuelta inversión. Totalmente. Y cientos, si no son decenas, cientos de millones de dólares. Que va a ser otro capítulo, Dani, Otro capítulo. evidentemente. Dani, ¿dónde la gente puede encontrar el análisis que realizaron justamente del GICE con este boletín que detalla muy bien los diferentes escenarios y bueno, las potencialidades en materia de oportunidades también para Paraguay? Está en la página web de la Facultad Politécnica de la UNA.
www.pol.una.py. Allí tenemos una pestañita que es para el grupo de investigación GISE, y dentro de ese están todos los boletines del GISE, el 1, el 2 y el 3. Aparte de los enlaces a nuestras publicaciones en revistas científicas, congresos y otros. También está en las redes sociales de la facultad, que tiene sus redes sociales en X, en Instagram y en Facebook también, en donde se compartió el enlace del boletín. Y también, obviamente, vos como influencer en todas las redes sociales, ¿es cierto? Y agradezco la mención, Prince. Tratamos de hacer lo mejor que podemos siempre. No, por supuesto, el aporte que estás haciendo es muy, muy importante, y el grupo también al que perteneces, así que sigamos construyendo conocimiento más todavía en este tema, Dani. Muchas gracias, Prince. Que tengas un excelente día. Igualmente. ¿Estuvimos con quién, Ada? Daniel Ríos, coordinador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Manuel le diría a Ada, no digas todo, ¿verdad, Dani? Pero es importante mencionar que es de la Facultad Politécnica y de la UNA, así que es importante. Un saludo a nuestro maestro que está escuchando seguramente. Es cierto. Bueno, creo que no, pero saludos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.